arte, cultura, deportes, espectáculos, medio ambiente, política, religión, todos los aspectos de la sociedad en un mismo espacio. Platicando con... Conduce Arnet Pérez. Buenas Platicando tardes con... amigos de Platicando con. El día de hoy estamos en un lugar muy bonito, un lugar de tranquilidad, de paz espiritual y es el Santo Desierto del Carmen aquí en Tenancingo. Hoy nos vamos a estar pues platicando con personajes que viven aquí en este lugar y que nos van a platicar más detalles de lo que es este bonito lugar. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. ¿Usted es parte de la congregación de la Sí, soy Orden? parte de la Orden de los Carmelitas de México, sí. Y además es egresado de la UNAM como historiador. Sí, tengo también estudios en la UNAM y luego estudios en la Gregoriana en la Historia de la Iglesia, en Roma, sí. Y ahora cuéntenos un poco de la historia de este En de primer este lugar, bello debemos lugar. decir que el convento primitivo estuvo en el desierto que se llama ahora de Santa Fe o de los Leones, junto a México. Y hacia 1780 los frailes quisieron cambiar de lugar porque era muy húmedo y no lograron quitar las humedades. Decían que en la región llovía unos 8 meses al año, en una región sumamente arbolada, casi siempre pinos y otro tipo de árboles, y sobre todo tenían el problema de demasiadas visitas de la Ciudad de México. Luego eran visitas seguramente de personajes que ellos no podían evitar decirles no. Tenían hospedería ciertamente, pero recibían a muy poca gente, o debían recibir a muy poca gente. Eso los movió hacia 1780 para comenzar a hacer trámites con España para ver si les permitían el traslado del convento. Efectivamente lo lograron 16 años después, hacia 1796, permitieron ya el traslado. Y esta región se llama los Montes de Niscongo, pertenecían a la hacienda de aquí un paso de Tenería, y a su vez la hacienda de Tenería pertenecía a los Carmelitas de Toluca. Entonces, diríamos, como con cierta facilidad lograron pues el terreno, lo debieron venir a reconocer primero, sobre todo porque los frailes tenían que tener un cuidado especial, que fuera un buen lugar, un buen clima y que tuviera agua. O sea, necesitaban todos esos detalles. Aquí se ve que encontraron bastante agua, y luego la canalizaron. De hecho, tenemos todavía dos fuentes de donde llega, una ya se dedica al pueblo y otra llega al convento. Entonces, teniendo el agua suficiente, también la orientación del lugar, escogieron en esta región porque aquí está abierto ya el cerro, diríamos, es una hondonada, y luego da a unas regiones de clima caliente. Entonces, las regiones de clima caliente dejan pasar o envían, diríamos, aires tibios aquí. Entonces tiene un buen equilibrio de clima. Después, además de eso, estaban ya muy retirados pues de la civilización. El pueblo de Tenancingo era muy pequeño y no había camino tampoco. Más bien, hubo un camino para cabalgaduras desde la hacienda de aquí cerca hacia el convento, porque se ve que de ahí se ayudaban con granos y otros alimentos. Los frailes tenían la gran posibilidad, los carmelitas, cada quien tenía lo propio, ordinariamente tener sus propios constructores y también tener, diríamos, los constructores arquitectos de entonces al mismo tiempo eran ingenieros, entonces sabían conducir el agua, sabían localizarla, etc. Entonces este lugar les pareció ideal. Este convento finalmente se inauguró
el 15 de septiembre de 1801, o sea, ya en el siglo XIX comenzando. El problema fue que lo aprovecharon muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque en 1827 el gobierno mexicano, ya diríamos después de la independencia, expulsó a todos los españoles. Y la mayor parte de los carmelitas eran españoles. Si en ese momento había más o menos unos 230 frailes en todo México, carmelitas, debieron quedar unos 90, contando ancianos y contando estudiantes y demás. O sea, una mínima parte. De tal manera que este convento ya, diríamos, nació y comenzó a funcionar, pero con muy poco personal. De hecho, van a tener aproximadamente 12 celdas que dan al oriente y luego otras que dan al norte, son las más frías, y unas cuantas al sur. Van a tener aproximadamente unas 30 celdas. ¿Cuántas gente debieron vivir? Yo creo que 10 o 12 lo mucho, a los principios. Ya más tarde fue más difícil. Después también otro problema del convento fue que en el 27 la expulsión y en el 57 vienen las leyes de reforma. Por las leyes de reforma todos los frailes fueron ya expulsados de los conventos y aquí sabemos que vivieron los últimos frailes hasta 1867, poco después de las leyes de reforma, cuando ya estaban aplicadas o más aplicadas. El convento estuvo abandonado de 1800, más o menos, 67 hasta 1885. En 1885 va a venir un fraile que era de la región de Michoacán y va a vivir aquí 30 años, Fray Pedro de Santa María. Él le tocó vivir del 85 hasta 1915, que muere, en plena revolución. ¿Qué cosa hizo este fraile? Este fraile se encontró muy abandonado el convento, naturalmente tantos años. Se encontró con que las bóvedas de los pasillos o andadores y las celdas ya se habían caído. Entonces, ¿él qué cosa hizo? Tuvo que dedicarse durante 30 años a techar el convento. Entonces, lo que tiene el convento ahorita de tejas no existía. Eran puras bóvedas, ¿verdad? Bueno, ustedes tienen que ver después un plano del convento. Es un convento muy ordenado. En primer lugar, en el mero centro está la iglesia. En torno a la iglesia hay un pasillo que se llama procesional, que sale de una puerta del crucero y entra por otra puerta del crucero. Después, más abierto, está los claustros o andadores, y los más importantes son digo muy importantes porque tienen las celdas, la mayor parte de las celdas son los que miran a oriente. Hay unos que miran al sur, otros al norte, y el lado poniente tiene unos galerones. Ahí debían tener guardados los granos y posiblemente también el alimento de animales, ¿verdad? Porque cabalgadura era lo que usaban. Todavía entrando por un lado del convento, ahí están todavía los amarres de los caballos, ¿verdad? ¿Sí? Todavía hasta el siglo XX, todavía la gente subía a caballo aquí, ¿verdad? La carretera es bastante reciente. Había un camino para caballos, digamos, muy angosto, para cabalgaduras, pero ya recientemente está pavimentado, ya se puede llegar con más facilidad. La iglesia no tenía ingreso directo. Todo el convento, o sea, la iglesia estaba rodeada todo de claustros, y en los años 50, 1953, se cortó un claustro y se hizo una apertura, un pasillo para la gente, pero no existía antes nada. ¿No? Como todo era para los frailes, sí estaba cerrado, la iglesia y todo.
arte, cultura, deportes, espectáculos, medio ambiente, política, religión, todos los aspectos de la sociedad en un mismo espacio, platicando con... Conduce Arnet Pérez, Si ustedes se pasan luego con el padre superior, les va a indicar cuál es el claustro procesional, cuál es el antecoro, cuál era la sacristía, cuál es una salita que era de, diríamos, de colación espiritual, se llamaba, en donde los frailes se reunían semana con semana y el padre les daba una dirección espiritual. Ya les digo, todo era en torno a la iglesia. Sí. Sí, las celdas mejor, diríamos, más adecuadas eran las que miran a oriente. En el poniente no ponían, como en este caso, solamente hay unos galerones. Hubo unos galerones en el poniente. Luego también hay una pequeña hospedería que ha conservado su tamaño, bueno, es decir, su estructura. Un galerón que había por ahí como para comida de animales y demás, se convirtieron en habitaciones actualmente, pero lo demás está la estructura tal cual del convento, ¿no? El convento tenía, ustedes debieron pasar cerca de una puerta que se llamaba la Puerta de la Excomunión. Esa puerta, al término de la calzada de Cedros, era el ingreso al convento. Se ve que allá sonaban una campana y por acá respondían y ya entraba la persona que iba a entrar. O allá había quien cuidara esa puerta, ¿no? Quiere decir que había barda todo alrededor. Nosotros hace muchos años que fuimos novicios aquí, todavía nos encontramos trozos de barda que suben y bajan los montes, porque eran muchas hectáreas bardeadas, muchas hectáreas bardeadas, como estuvo bardeado también el desierto de Santa Fe o de los Leones que llaman ahora. Pensamos que el convento tenía, a pesar de lluvia y de humedad de aquí, tenía un buen equilibrio. Los claustros no tenían puertas más que una que todavía existe, de tal manera que cerrada esa puerta ya se conservaba más o menos el ambiente y el clima. Luego, los árboles están distantes del convento, están distantes del convento. En el desierto de los Leones estaban mucho más pegados al convento, entonces guardaban más humedad. Además ahí tiene muchísima más agua y además árboles mucho más altos que aquí. Los frailes también tenían siempre, aquí tenemos un resto, diríamos un estanque grande para cría de pescados. Entonces esto funcionó durante muchos años. Hace 30, 40 años todavía, todo el año estaba llena el estanque. Estaba lleno de tal manera que derramaba, siempre estaba sobrando el agua. Ahora ya no, ya tiene unas perforaciones y no se ha logrado arreglar, pero eso era para cría de pescado. Los frailes tenían obligación, bueno, es decir, no tenían permitido comer carne, entonces era siempre pescado, ya sea pescado fresco de aquí o pescado seco que tuvieran, ¿verdad?, por ahí almacenado. Se conserva, también es posible que el padre prior los lleve. Se conserva el comedor original del convento, está en el lado sur, la cocina en la esquina del lado sur, todavía la misma cocina, y luego en el lado sur-oriente siempre estaban los baños. Yo creo que los ponían porque los vientos del norte y demás no dejaban que el olor regresara, los olores regresaran al mismo convento. Entonces, en ese punto siempre estaban los baños. Todavía en el desierto de los Leones sabemos dónde estaban los baños y la rasura. A pesar que está muy destruido, mucha parte, pero todavía sabemos. Los frailes nunca tuvieron, ni aquí nunca tuvieron tampoco, chimeneas para calentar un poco el ambiente. No, más bien yo creo que lo manejaban a base de abrir y cerrar ventanas y puertas.
Y en cambio en el desierto de Santa Fe sí hicieron la lucha para quitar un poco de humedad, pero no lograron. También esto es una sola planta, no tiene segundo piso, porque digo, no había necesidad, sobre todo si está, sí, y eran muy pocos. Y además si estaba bien situado, no había gran cosa de humedad. Entonces esto es un poquito la estructura del convento. Eran conventos en los que no había servicio pastoral, es decir, los frailes no salían a atender los pueblos, ni parroquias, ni iglesias, no, estaban encerrados. Todo era su horario dentro de casa y luego trabajo en la huerta o trabajos manuales. Digamos, ellos tenían que hacer todos los servicios manuales. ¿Y subsistían a través de y subsistían a través de eso, y sobre todo porque estaban en un espacio que era propiedad de los mismos frailes de Toluca, y porque además la hacienda de Tenería producía granos, seguramente de ahí traían los granos que consumían aquí. Ahora eran comidas muy simples, muy sencillas, también no eran cosas complicadas, ¿verdad? Y luego gran parte del año también tenían ayunos. Entonces la comida, los desayunos o las meriendas eran muy apenas. En otras regiones del mundo, en España, incluso el pan que comían, lo que llamaríamos aquí nosotros bolillo, estaba pesado, ¿verdad? Tenían que ser tantas onzas, ¿no? Sí, aquí no, posiblemente no tanto, pero sí era una comida muy frugal, en la mañana y en la noche, en la tarde. Luego, aquí tenían también la obligación de levantarse a medianoche a maitines, a rezar maitines, a la iglesia. Conservamos todavía una de las capillas laterales, la capilla de la Dolorosa. Pensamos que ahí fue diríamos, el coro de invierno. O sea, la iglesia era muy grande, eran pocos frailes, entonces debió ser un poco fría. Pero en esa está más recogida, era el coro de invierno, ¿sí? Para la época de invierno o de tiempo de invierno. ¿Sí? Arte, cultura, deportes, espectáculos, medio ambiente, política, religión, todos los aspectos de la sociedad en un mismo espacio. Platicando con... Conduce Arnet Pérez. ¿Desde hace cuánto tiempo ya sale alguno de los frailes? Sí, pues ya cambiaron los tiempos porque este ya no es desierto, es decir, ya no se dedica a lo que primitivamente se dedicaba el convento. Es decir, ya este es uno de los conventos como los que tenemos en otras partes, en donde sí tenemos servicio, por eso está abierta la entrada a la iglesia, por eso viene gente, sobre todo ahorita en este mes de julio, pero ya es un servicio normal que damos todos, ¿verdad? Damos todos, y luego en este caso aquí tenemos actualmente al noviciado. No es desierto, digo ya. En México no tenemos ningún desierto. O sea, desierto era un lugar aislado como este, y que los frailes no salían y los frailes trabajaban todo hacia adentro. Ahora en el noviciado hay alumnos. Sí, tenemos en este momento 4 novicios, duran aquí un año, al término profesan y ya pasan a Guadalajara a estudiar filosofía. Luego pasan a México a estudiar teología, que serían los pasos nuestros, ¿no? Sí. 3 años de filosofía en Guadalajara y 4 de teología en México, ¿no? Ya para ordenarse. Sí. Entonces esto es un convento, diríamos, como todos los demás, con la ventaja es que está muy aislado y el noviciado se puede llevar mejor. Alguien que quiere venir interesado en el noviciado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sí, diríamos, nosotros tenemos en México y en casi todas las casas un responsable, diríamos, promotor vocacional. Entonces ahí con ellos, los muchachos contactan con los promotores y ya más tarde llevan un proceso anterior al noviciado, aspirantado y postulantado. Pero eso lo tenemos en otras partes, en otras casas. Entonces el muchacho antes de entrar pasa por esos procesos y luego ya viene el noviciado. Muy bien. Sí. Bueno, también he de decir por último que esta casa, una parte de la casa, está convertida en hospedería.
sin que se interfiera en nada el noviciado. Con la hospedería cada cosa funciona, porque la hospedería tiene sus habitaciones, tiene su capilla, su sala de conferencias y tiene también su comedor. La cocina es común para todos, pero no interfiere en nada el funcionamiento del noviciado por un lado y el funcionamiento de los huéspedes. ¿Y la hospedería funciona para algún retiro Sí, espiritual? sí, vienen algunas personas a veces ya organizadas o desde aquí se les organiza el retiro. Y pero yo digo, no interfiere nada con el noviciado ni con su marcha de noviciado. Ahora que estamos en el mes de julio se hace la fiesta. Las fiestas de patrón. Bueno, ahora el mes de julio es extraordinario porque nunca viene tanta gente, más que ahora, en este mes de julio. Y además, durante el año, pues, fin de semana, a lo mejor vienen algunas personas el domingo a misa o cosas así, pero no viene mucha gente. En cambio, sí vienen de cuando en cuando grupos de Toluca o de México a hacer retiro de fin de semana. Suelen llegar el viernes en la tarde-noche, están todo el sábado y se van después de la comida del domingo. O sea, 2 días completos, ¿no? 2 días completos. También la casa no es que tenga mucho espacio, pues cabrán quizá unos 25 o 30 personas en cuartos dobles, o sea, no es grande, pues. Pero el lugar es muy propicio por silencio, se puede reflexionar, se puede estudiar, entonces es muy propicia por eso. Sí. Ahorita que estamos en feria, ¿alrededor de cuántos feligreses se acercan? Yo no tendría idea. Alguna vez hace muchos años contamos más o menos los que entraban el día 16 de julio, que era entrar todo el día hasta tarde. ¿Verdad? No, ya ahorita no tengo idea. Si han aumentado, disminuido, no lo sé. En otro tiempo que no había carretera, la gente venía a pie, pero la gente se hospedaba aquí 2 o 3 días y el galerón que ahora está convertido en habitaciones, en ese lugar se quedaba la gente 2 o 3 días. Venían cargando su anafre, su leña o carbón y la comida que se ven de comer de 2 o 3 días de la fiesta. No, todavía nos tocó a nosotros eso porque el camino era muy malo, era de tierra y muy angosto. Entonces la gente subía a pie como peregrinación. Y algunas personas que venían aquí a peregrinación, ya no sé si lo hagan ahora, subían a pie, estaban en la fiesta, pasada la fiesta, bajaban para ir a visitar Chalma, que está ahí en el valle, está Chalma, en el fondo del valle está Chalma. Entonces aprovechaban en un periodo del año, que era julio, pasar por ese santuario y pasar por Chalma. Otros, en otro periodo, dependía de cosechas y siembras y todo, pasaban en octubre, mediados de octubre, estaban en la fiesta del 15 de octubre de Santa Teresa y bajaban también a Chalma. Era un poquito el periplo de la gente. En los años 60 que fuimos novicios, aquí, 65, 66, personas con las que platicamos nos decían que ya ellos, en ese momento eran la tercera generación que venía. O sea, empezaron a venir de peregrinos desde fines del siglo XIX con Fray Pedro. Entonces ya venía en ese momento una tercera generación. Ya sus padres y sus abuelos habían venido. Pero estamos hablando del tiempo de Fray Pedro, que vivió de 1885 a 1915, 30 años. Entonces él fue el que llevaba una vida muy solitaria, estuvo solo aquí, pero sí salía a hacer algunos servicios a las rancherías vecinas, y de esas rancherías volvían después a las fiestas. Bueno, muchísimas gracias y estaremos todavía recorriendo. Recorriendo un poco, a ver si les muestran la distribución, y luego sobre un libro vean el planito del convento, y aquí no lo traigo. De todas maneras les dejo un cuaderno sobre el desierto. Muchísimas gracias. Arte, cultura, deportes, espectáculos, medio ambiente, política, religión, todos los aspectos de la sociedad en un mismo espacio, platicando con... Conduce
Arnet Pérez, platicando con... Virgen del Carmen bella, Madre del Salvador, de tus amantes hijos, oye el cantar de amor, de tus amantes hijos, oye el cantar de amor. Dios te salve María, del Carmen bella flor, estrella que nos guías hacia el sol del Señor, estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Junto a ti nos reúnes, nos llamas con tu voz, quieres formar de Chile un pueblo para Dios, quieres formar de Chile un pueblo para Dios. Dios te salve María, del Carmen bella flor, estrella que nos guías hacia el sol del Señor, estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Somos un pueblo en marcha en busca de tu luz. Guíanos, Madre nuestra, llévanos a Jesús. Guíanos, Madre nuestra, llévanos a Jesús. Dios te salve María, del Carmen bella flor, estrella que nos guías hacia el sol del Señor, estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Haznos cristianos, Madre, cristianos de verdad, hombres de fe sincera, de viva caridad, hombres de fe sincera, de viva caridad. Dios te salve María, del Carmen bella flor, estrella que nos guías hacia el sol del Señor, estrella que... Amigos, pues este fue el programa Platicando con del día de hoy. Nos vemos la próxima semana. No se olviden, los lunes 5 de la tarde. Muchas gracias.